Esta mañana nuestro tema son los hombres más valiosos de la ciudad. Y para eso les quisiera suplicar que fuéramos en nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por permitirnos recibir de ti la palabra que es como un poder para nuestro corazón, y te pedimos que tú tomes el control de nuestra reunión. Pero también te quiero suplicar que sanes a mi hermana, Señor, que el cáncer se vaya de su garganta, que le des una tráquea nueva y que ella pueda ver que su fe en ti es maravillosa, Señor. Te lo rogamos con amor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pedro y Juan vienen caminándose hacia el templo y hay un hombre que por años de años ha estado ahí en el suelo porque no puede caminar, tiene, como decía la Biblia, tuidas las piernas, no las puede estirar. Y cuando ve venir a Pedro y a Juan, él se alegra porque viene contento, dice, estos han de tener plata. Entonces les hace señas de que le den algo. Y ellos se acercan a él. No lo eluden, se acercan a él con amor en su corazón. Y le dicen, no tenemos oro ni plata. Oh, madre Dios. Pero lo que tenemos te damos. Y le tomaron sus manos y le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y se levantó y caminó. Y entró con ellos brincando al templo. Fue algo maravilloso. El hombre no lo podía creer. Que sus piernas le volvieran a funcionar. Era algo formidable, algo maravilloso. Pero entonces lo toman las autoridades. Porque ellos comenzaron a predicar al Señor. Eso es lo que estamos viendo en esta primera lectura que tuvimos. Porque los menospreciaban, hermanos. Los miraban como que eran personas totalmente ignorantes que no tenían absolutamente nada que ofrecerle al pueblo. Pero cuando llaman a Pedro y a Juan, ellos se dan cuenta de algo, que ellos harían más para cambiar el mundo que todos ellos que estaban en Jerusalén. Si usted va a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, porque muchas veces nos menospreciamos y no nos damos cuenta de que nuestro valor no está en nosotros, sino en que Cristo está en nosotros. Y entonces dice 1 Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire cómo Dios hace cosas que van totalmente fuera del orden que uno establece con su lógica y su razón. Pero es formidable ver la actitud de Pedro y de Juan. Son admirables estos dos hombres. Fueron un grupo, los discípulos del Señor, junto con el doctor Lucas y con el sabio y muy ilustrado Pablo. Los demás eran pescadores, no tenían letras, pero ellos movieron el mundo, hermanos, hasta la fecha. Amén. Esta mañana estamos aquí reunidos porque ellos hicieron una labor para despertar en el corazón del ser humano una sabiduría que no es académica, sino que es una sabiduría espiritual. Un deseo en lo profundo de nuestro interior de saber la verdad. Todos queremos saber la verdad. Fíjense que si yo me metí a estudiar cosas ocultas, metafísicas, porque yo quería encontrar la verdad. Yo quería saber cuál era la verdad. Pero fui como Poncio Pilatos, que le digo a Jesucristo, ¿y qué es la verdad? Y la tenía enfrente.
Yo tuve muchos años a Cristo enfrente y nunca lo vi. Pero ahora que lo conozco, no tengo cómo agradecerle la infinita bondad que Él tiene de revelarnos una cantidad de cosas que nosotros no tenemos capacidad de poder dilucidar. Solo por la fe que tenemos el Espíritu Santo nos da entendimiento y revelación del por qué estamos en esta vida. Miren, si pudiéramos nosotros ver la fortaleza de nuestra vida, ¿a qué lo podríamos comparar? En una oportunidad yo estaba junto a un puente muy grande que hay en los Estados Unidos, en San Francisco, y el guía nos estaba explicando, digo, miren, cada cable que ustedes ven que se ven tan delgados ahí, es esto. Y tenía un corte longitudinal el cable, pero era un cable gigantesco, lleno de más cables grandes adentro. Perdone que le hable de eso, pero es por una razón. ¿Será que así es de fuerte nuestra vida? Como ese cable tan gigantesco. No. Nuestra vida pende de un hilito tan delgado. No sabemos en qué momento se va a romper. Lo que sí sabemos, nosotros los hijos de Dios, es que ya no le tememos a eso, que sabemos a dónde vamos y sabemos por qué estamos aquí en esta tierra. Eso hace la diferencia. Pero nuestra vida es sumamente frágil. En un instante estamos aquí y en otro nos vamos. Por eso es tan importante que nosotros notemos la labor de estos hombres para enseñarle a la gente lo que esta mañana estamos platicando. Porque muchos ignoran estas cosas. Estos hombres hicieron una labor intelectual, una labor espiritual, una labor de trabajo físico. Tome un mapa, por favor, y mírenlo en su propia Biblia. Mire hasta qué lugares llegaron ellos a pie. No había teléfono, no había avión, no había automóvil, no había vapores. Todo era a pie. ¿Por qué lo hicieron? Porque había una fuerza que se generaba en el interior de sus corazones que se llama Espíritu Santo. Él es lo que nos tiene a nosotros cada día levantados y dándole gracias a Dios por cada día. Cada día es una bendición que Dios nos da, hermanos. Mire tantas cosas preciosas que hay alrededor de nosotros. Usted mira Guatemala y tiene una belleza natural incomparable. Son cosas maravillosas que tenemos en Guatemala. Sin embargo, muchos guatemaltecos ni las conocen. Así nos pasa a veces en la vida. Tenemos tantas cosas hermosas y maravillosas, pero no las valoramos. Dios quiere que aprendamos a valorar nuestra vida espiritual, porque esa es eterna. Ahora, ¿por qué fueron los hombres más valiosos de la ciudad? Vamos a verlo rápidamente. En primer lugar, no eran ignorantes ni letrados en cuanto al Salvador. Porque si usted vuelve conmigo a Hechos, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 10, si es tan amable. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, que dice sano. A veces creemos que nuestra vida es porque somos muy arrechos, porque nos sudó la frente, porque nos esforzamos. No, hermanos, toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. De Él viene todo lo bueno que tenemos. En una oportunidad llegó un hombre que estaba alegando y peleando por eso, y al poco tiempo le vino una enfermedad terrible, una enfermedad que lo abatió, porque él creía que su salud era porque hacía mucho ejercicio, comía solo dietas, tenía una comida especial, porque a veces nos olvidamos que el poder es de Dios y no de nosotros, hermanos. Por eso tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Usted notó este último versículo que leímos? Que Dios lo resucitó. ¿De qué dice ahí la Biblia? De los muertos. Cristo estaba muerto y lo resucitó. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en el grupo que estaba juzgando a los apóstoles habrían saduceos, y los saduceos negaban
que hubiese resurrección. Decían que no había resurrección. Y los demás del Sanedrín, los fariseos, los grandes sacerdotes que eran corruptos, estaban molestos porque estaban recibiendo la culpa de haber crucificado al Santo de los Santos. Por eso no les agradaba lo que estos hombres les estaban hablando con tanta firmeza, porque estaban diciendo lo que ellos habían experimentado, porque habían estado con Jesús, habían dormido con Él, habían comido con Él, habían caminado con Él, habían sudado con Él, habían comido con las manos pescado, asado, tenían una gran comunión con el Señor. Por eso eran diferentes a todos los demás. El mundo necesita personas que hayan estado con Jesús. Y usted me dirá, ¿y cómo hago? Cuando usted le abrió su corazón a Cristo, Jesús vino a morar para siempre en usted. Amén. Usted lo tiene adentro de su corazón. Por eso se recuerda que el Señor dice, si te dicen el Cristo está allá, o el Cristo está allá, o está en tal lugar, no, ¿qué dice? No lo creáis, dice Mateo 24. No lo creáis. Porque Cristo está en tu corazón. Ahí está Él. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Él está en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. Dice que nos guarda y nos defiende como poderoso gigante, porque el que nos toca a nosotros es como que tocar a la niña de sus ojos. A veces no logramos entender el amor que Dios siente por nosotros. A veces usted nos explica tanto problema que hay en las calles, pero a usted no lo asaltan, a usted no lo hieren, a usted no lo secuestran, a usted no lo torturan. No piense que es porque usted tiene buena suerte. Es porque usted es hijo e hija de Dios. Y Él nos guarda y nos protege. Él es un muro protector alrededor de nosotros. Si usted lee el Salmo 27, dice que aunque se juntaran contra nosotros, Él es nuestro muro protector, nuestro escudo que nos defiende, que nos protege. Porque el amor de Dios por nosotros no se puede medir, hermano. ¿Sabe una cosa? Hay muchos que saben de ciencia, hay muchos grandes científicos, pero no conocen al Salvador. Hay muchos que saben de matemáticas, son eruditos en esas ciencias, pero no conocen al Maestro. Hay muchos que saben del espacio, sobre todo en esta época, pero pocos de ellos conocen la gracia divina del Señor. Mire, ¿por qué estamos aquí en paz esta mañana? Por la gracia, fíjese. Nosotros no merecemos nada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como abrimos nuestro corazón a Cristo, esa gracia nos limpia, nos restaura, nos fortalece. Eso es precioso lo que Dios hace con nosotros. Hay muchos que saben de política, pero pocos saben algo respecto del plan de vida de Dios para nosotros. ¿Ha leído usted Jeremías 29:11? Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice. Planes de bien y no de mal. Amén. Porque eso es lo que tenemos que entender, que nuestra vida no está flotando como que fuera una pajita en el agua. No. La vida suya, aunque usted no me lo crea, está en la palma del Creador. Estamos en su mano. Había un canto muy antiguo que decía, Dios tiene al mundo en su mano. Y yo me siento seguro, ¿sabe por qué? Porque estoy en la mano de Dios. Yo estoy en la mano del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Porque cuando estamos en las manos de Dios, ¿qué nos puede suceder? Nada. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y note que cuando usted tiene conciencia espiritual, cuando usted tiene a Cristo verdaderamente en su interior, usted es una persona evitada, usted es una persona pacifista, usted es una persona que no hace daño, usted es una persona que busca hacerle el bien a los demás. ¿Sabe por qué? Porque usted fue transformado con el nuevo nacimiento. Dios nos cambia y nos hace personas totalmente diferentes.
Y note que no lo hace para que nos miren y nos admiren, porque la gloria es solo de Él. Lo hace para que el mundo diga, yo quiero ser así también. Mire, Myron me contaba que él conoció a un hombre que era un asesino. Él era un sicario. Y él le dijo, fíjate, le dijo que a mí me van a matar. Le dijo. Yo voy a estar en un lugar y van a entrar y me van a balear. Yo voy a morir así. He matado a mucha gente. Le dijo. Pero hay algo que no me explico, le dijo él, porque yo he vivido mucho. Vos tenés algo, le dijo. Vos tenés algo, pero no sé qué es. Piense por un momento una persona que su oficio es asesinar a otros y que ve algo en otra persona que él anhela, que él desea, aunque sea por un instante. Y lo que él no comprendía es que Dios le estaba dando oportunidad antes de morir. Por supuesto, así murió, tal y como él lo predijo, así murió. Pero lo que estoy tratando de decirles es que aunque usted no lo pueda creer, hay gente que observa la vida suya y en su corazón anhela tener lo que usted tiene. Pero usted no lo valora porque usted no se puede ver a sí mismo. Pero Dios sí nos puede ver. Y Dios dice que Él no ve nuestra actitud externa, sino que lo que Él ve es nuestro corazón. Ahí es donde Él puede ver la esencia de lo que hay en nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es usted envidioso? En mí el silencio. No tenga pena, todos somos envidiosos. Dejaríamos de ser humanos. Es una característica de la naturaleza. ¿Saben cómo es eso? Que como que le preguntara, usted no es pecador, ¿verdad? ¿Por qué somos pecadores? Porque es nuestra naturaleza. O sea, entendamos que el cambio que Dios hace no es un cambio superficial de apariencia. No, Dios va con lentitud, pero va a lo profundo de nuestro ser, porque no quiere simplemente que yo cambie, sino que entienda por qué tengo que cambiar. Si usted va a Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, estoy persuadido de que el que empezó en mí la buena obra, la concluirá cuando dice. Hasta el día de Jesús. Amén, hasta el día de Jesucristo. O sea que yo no puedo decir, bueno, el Señor ya me cambió a mí, gracias a Dios, no falta que los cambie a ustedes. No, ahí está diciendo que yo tengo que tener paciencia conmigo mismo. Porque nosotros tenemos una naturaleza que nos empuja siempre al mal. Pero cuando usted tiene vinculación con Dios, como los apóstoles, comienza a ver una transformación que le da fuerza para que usted se aparte de la tentación, para que huya de la tentación, para que se aparte del mal, porque es una fuerza sobrenatural que viene a través de la vinculación que tenemos con el Espíritu de Dios, porque la fuerza en nosotros es el Espíritu Santo, no es nuestra mente, no es nuestra voluntad, es el poder de Dios en nosotros, lo que hace que nosotros podamos ser diferentes. Muchas personas pueden creer también que conociendo lo que es la psicología humana, nosotros podemos entender las cosas. Pero lo que tenemos que entender es que un psicólogo es alguien que viene para ayudarnos, ¿verdad? Él nos escucha y trata de ayudarnos. Pero yo le quiero explicar algo. Dios no es psicólogo, pero lo escucha siempre y lo ayuda siempre. No quiere decir esto que usted no busque ayuda. Estoy tratando de decirle que por desconocer a Dios, por no vincularnos con Él, nosotros vemos que todos estos profesionales están lejos de la gracia. Mas nosotros estamos cerca de Él por misericordia. Porque Él quiere que nosotros confiemos con plenitud. Mire el misterio, que era para estos sacerdotes que estaban juzgando a Pedro y a Juan. ¿Cómo resultó que estos hombres tenían un trasfondo académico y eran pescadores? ¿Cómo resultó que de repente eran oradores y además también teólogos? No se lo podían explicar.
Mire, esas personas tenían conocimiento de verdad. Si Pedro y Juan hubiesen sido charlatanes, los hubieran botado totalmente. Posiblemente les hubieran pegado y los hubieran metido presos. Pero no podían, eso es lo que estoy tratando de decirle. Porque había un conocimiento en estos hombres ignorantes que ellos no le encontraban sentido ni se lo podían explicar. Pero reconocían que habían estado con Jesús. Mire, si usted ha estado con Jesús, usted es diferente. No puede ser igual. Si realmente usted ha estado con Jesús, porque hay muchos cristianos que solo es apariencia, perdón hermanos, pero solo son apariencia. Y siguen siendo la misma vaina por dentro. Pero cuando una persona verdaderamente le abre su corazón a Cristo, cambia verdaderamente. Y cambia de esencia, no superficialmente. Porque Dios quiere que comprendamos que Él puede cambiarnos, si nosotros lo deseamos, con verdadera fuerza en nuestro interior. Porque lo que Dios puede hacer para cambiar a alguien es sobrenatural, hermanos, no es natural. Una vida cambiada convence a la gente del poder de Cristo. Pero aún así los sacerdotes rechazaron la oferta de Cristo de vida eterna y de conocimiento espiritual. Le voy a poner un ejemplo de lo que es un cambio verdadero. Hubo un hombre en los Estados Unidos, nació en el 1869 y se llamaba Cyrus Ingersoll Scofield. Este hombre fue soldado en la guerra civil, fue soldado del sur. Aparte de eso, estudió leyes, trabajó de abogado, fue fiscal, y cuando fue fiscal, ya desde ese tiempo, imagínense, era corrupto. Aparte de ser un fiscal corrupto, tenía a su esposa y 2 hijas, pero les hizo tanto daño porque se volvió un alcohólico empedernido y se tuvo que divorciar de ellas. Va a parar a la cárcel, y para no hacerle larga la historia, él es el autor de la Biblia Scofield. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo un encuentro con Cristo. Y Jesucristo cambió ese hombre vaina en una persona electa. Un hombre que le entregó su vida a Cristo hasta el último día de su vida. Porque le reitero, el propósito que debemos tener nosotros en nuestra vida es agradar a Dios. No se confunda, no busque perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto, hermanos. Nadie es perfecto. Pero busque a Dios, porque Él sí es perfecto. Y cuando estamos cubiertos por Él, nuestra vida tiene sentido. Mire, hermano, tenemos que buscarle sentido a la vida. Tenemos que entender qué es lo que se va a proyectar de nuestra vida en adelante. Alguien me podría decir, ay, pero tengo 90 años. No importa, si el tiempo es de Dios, no de nosotros. Y Dios tiene un propósito para cada vida, pero lo tenemos que descubrir. Nosotros ordinariamente vivimos por inercia. Ahí nos lleva la vida como un tren que no para, como un círculo vicioso que no se detiene. Pero cuando nosotros tenemos relación con Dios verdaderamente, le encontramos sentido a nuestra vida. Amén. Comprendemos qué es nuestra vida y por qué estamos aquí. Dios quiere que aprendamos esas cosas, como los apóstoles. Alguien me decía a mí, pero ustedes, esos pobres, murieron torturados, les hicieron unas barbaridades. No importa, ellos estaban viviendo su propósito, encontraron el propósito de su vida, por eso no les importó, y tuvieron un ejemplo de Jesucristo, y sabían que su propósito era dejarnos un legado que es digno de imitar. Qué lindo que a nosotros no nos van a torturar ni nos van a perseguir de esa manera. Pero usted lo que está viendo en esta porción que empezamos a ver es el inicio de la persecución de la iglesia. Eso es lo que estamos aprendiendo esta mañana. Ahí empezaron a perseguir la iglesia. Pero es formidable ver cómo Dios puede transformar las circunstancias, las naciones y las personas. Lo segundo que vemos es que no eran ignorantes ni iletrados,
en cuanto a las Escrituras. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a Hechos 4, del 10 al 12. Dice ahí la palabra: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, si usted le pone atención, ahí hay una porción que dice que ellos son los edificadores. ¿Y qué hicieron con Cristo? Matarlo. Desecharon a Cristo. Y a Cristo lo compara aquí semánticamente Pedro con la piedra angular. ¿Sabe? La piedra angular era lo que le daba fuerza, sustento a lo que estaba encima. Cuando tenga oportunidad y pase en el mercado central atrás de la catedral, va a haber puertas que tienen piedras. La piedra que está arriba en el centro es triangular, tiene forma triangular. Esa es la piedra angular. Es lo que le da fuerza y sustento al edificio. Ellos le están diciendo: ustedes desmoronaron todo Israel porque rechazaron la piedra. Mire, vaya con su Biblia, por favor, le voy a enseñar algo que mil años antes se había profetizado. Vaya al Salmo 118, si es tan bondadoso. Y vamos a leer ahí el versículo 22. Mire cómo dice. Vamos a leer el 22 del 23. Póngale atención porque nos habla proféticamente de algo que 1000 años después iba a suceder con Cristo. Más de 1000 años. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa. ¿A qué dice? A nuestros ojos. Él es la esencia de la vida. Él es prácticamente el cimiento donde nosotros estamos parados. Mire, si Cristo no estuviera, ¿valdría la pena vivir? No. Dice el Salmo 40 que en sus primeros versículos, que se aplica mucho cuando hay depresión, dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me oyó y extendió su mano, dice, y me sacó del hoyo cenagoso, de ese lugar oscuro y profundo. Me sacó y me levantó y puso mis pies sobre Cristo, dice, sobre la roca. O sea, nosotros tenemos que entender que Cristo tiene un propósito específico para nuestro diario vivir. Usted no puede vivir sin Cristo, así como usted no puede vivir sin oxígeno. Sin Cristo no podemos vivir. Él es la luz de nuestra vida. Él es la fuente de energía y de poder, porque no le estoy hablando de su cuerpo físico, porque afuera hay millones de personas que tienen cuerpo físico pero no tienen espíritu. Pero usted sí tiene espíritu porque nació de nuevo, y a ese espíritu es al que Dios le da la fuerza y el poder para que se sustente. Nuestra vida no es los signos vitales que tenemos, nuestra vida es nuestro espíritu, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, tener esa vida en nuestro interior, esa vida preciosa. Mire esa gran explosión de conocimiento que hay hasta este momento con la ciencia, con los científicos. Es increíble todo lo que han descubierto, pero es triste también nuestro incremento en el desconocimiento de las cosas de Dios. El hombre ha avanzado mucho en su ciencia, pero cada vez se aleja más del conocimiento de Dios y menosprecia a Dios porque el hombre se cree autosuficiente. Mire, ¿de dónde le viene la riqueza a un agricultor? De su producción. ¿Y si no llueve? ¿Cómo le paga el banco? ¿Entiende lo que le quiero decir? Es que mire, donde usted quiera buscar va a encontrar que sin Dios no podemos vivir. Amén. Si usted tiene un negocio próspero de cosas materiales, prospera porque Dios lleva a las personas para que compren. Lo llena de gracia su negocio. Yo le digo a mi hijo, cada vez que entramos a un negocio se llena. Llegamos nosotros a una ferretería y está vacía, ahorita se llena. Y a usted les ha de pasar también.
Pero no piensen que ustedes son amuletos. No, ustedes tienen la unción del Santo. Por eso el lugar se llena de gracia. Y el lugar se llena de gente. Experimentenlo y van a decir: gloria al Señor, tú vienes conmigo. Por eso la gente quiere entrar aquí y quiere consumir. Porque todo viene de Dios, hermanos. Todo viene de Dios. Es una bendición para nosotros tenerlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Miren, en relación con lo que es el conocimiento, usted sabe quién fue Abraham Lincoln. ¿Sabe qué dijo él? Es mejor leer la Biblia que cualquier libro ilustrado. Y ese era un hombre de conocimiento y de sabiduría. Pero decía él que sin la Biblia, los norteamericanos tenían que entrar a Messina, a Italia, peleando en la Segunda Guerra Mundial. Y les habían dicho los meteorólogos que no iba a llover. Y esa noche llovió. Y le dijeron: general, se arruinaron los planes porque llovió. Espérenme, les dijo Eisenhower. Agarró su Biblia y su capa y se fue a un montecito que había ahí y se estuvo orando, horas estuvo orando ahí. Y cuando bajó les dijo: entremos a Italia. Pero está lloviendo, entremos. Y a Dios le había dado el respaldo. Y entraron a Italia y la dominaron. Pero porque ese hombre dependía de Dios, hermanos. No dependía de lo que los meteorólogos le podían decir. Nosotros debemos vivir así también, confiando en Dios en todo lo que hacemos, considerando su opinión en lo que determinamos, porque dependemos de Él por su amor. El amor de Él por nosotros nos saca de cualquier atolladero. ¿Sabe una cosa? Todas las grandes universidades de los Estados Unidos, aunque usted no me lo crea, cuando se fundaron en la antigüedad, se fundaron con el propósito de enseñar la Biblia, aunque usted no me lo crea. Las universidades. Vaya usted ahora a una universidad de esas y saque una Biblia. Lo sacan a librazos. Fíjese que el hombre insensatamente se vuelve demasiado sabio para la Biblia. Lea conmigo, si es tan amable, su Biblia, el Salmo 2, versículo 4. Mire lo que dice Dios de los sabiondos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará, dice, de ellos. El hombre se quiere equiparar a Dios y como retarlo. No puede. ¿Sabe qué dijo Isaías? ¿Podrá el barro decirle al alfarero: me vas a hacer como yo quiero? No se puede. Dios tiene el control de todas las cosas. Estos hombres conocían el Antiguo Testamento. Cristo les había hablado de la palabra. Se recuerda que cuando iban camino a Emaús iban dos tristes, porque Cristo había muerto. Y cuando se juntaron con Él, comieron con Él y Él los dejó, uno al otro le dijo: cómo nos ardía el corazón cuando Él nos abría las Escrituras, porque les estaba citando el Antiguo Testamento. Conocían la palabra de Dios, los apóstoles, sabían del poder del amor de Dios sobre nosotros, porque el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo les permitió llegar hasta donde llegaron. Téngame paciencia, le voy a leer una porción de Proverbios donde nos habla de lo que es la sabiduría, porque mire, usted no le estoy diciendo yo que no tenga sabiduría, ustedes tienen sabiduría. Tenemos una sabiduría natural, una sabiduría que acrecentamos con la experiencia, con el conocimiento, con el estudio, pero yo le estoy hablando de una sabiduría que es superlativa, porque esa viene de Dios. Vaya en su Biblia a Proverbios, si es tan amable, capítulo 8. Vamos a leer ahí los versículos del 4 al 15, y con todo amor les suplico, pónganle atención a lo que dice ahí la palabra. Dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios.
Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Mire lo que es la sabiduría de Dios. Y uno no puede creer que eso tenga que intervenir en nuestra vida privada, pero tiene mucho que ver en nuestra vida. La sabiduría que viene de Dios. Porque es una sabiduría, como le reitero, que no es simple. Cuando usted lee Santiago en el capítulo 3 y habla de la sabiduría, dice que la sabiduría del ser humano, y no por ser Dios peyorativo, sino porque nos muestra la realidad de nuestra sabiduría humana. Dice, la sabiduría del hombre es, primeramente, dice, perversa, animal, diabólica. Eso es la sabiduría del hombre. El otro día le dije eso a un amigo, pues chico mío, eso no es así. Bien, así es. Esa es la sabiduría del hombre. Pero si usted ve más adelante, dice, mas la sabiduría que viene de lo alto es primeramente, dice, pura. No tiene engaño, no tiene hipocresía. Es algo perfecto. Ahora, esa sabiduría, ¿para quién es? Para nosotros. Amén. No hay nadie que nos diga, no, usted no. A todos nos da el Señor la sabiduría. Pero es una sabiduría que no viene del esfuerzo de que usted se queme las pestañas como cuando estudiaba. No. Esa es una sabiduría que viene a través de la relación que usted tiene con el Espíritu Santo. Note y va a ver que Satanás nunca lo deja que usted lea la Biblia. Nunca lo deja para que usted se hinque y se ponga a orar. Nunca. Cuando usted quiere venir a la iglesia, lo estorba y le hace un montón de cosas. Porque todo lo que va en relación con el vínculo que tenemos con Dios es estorbado por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que aquí adquirimos sabiduría de Dios, no a través de un hombre, porque no valdría la pena, a través de la palabra. La palabra es Cristo, Cristo es la palabra y es la esencia de la sabiduría. Él es la sabiduría. Esa sabiduría es la que nosotros necesitamos. Esa sabiduría es la que nos da vida, es la que nos da consuelo, es la que nos da fortaleza y entendimiento, porque a veces le pasan a ustedes cosas en su vida que usted no le encuentra explicación. No tiene razón, no tiene explicación, pero cuando usted tiene esa relación con Dios, usted comienza a comprender. Hay un propósito, y eso solo el Espíritu Santo se lo va a revelar si usted tiene paciencia y tiene fe, porque Dios no nos esconde a nosotros nada. Se lo voy a demostrar. Si usted va a Jeremías 33, versículo 3, dice claramente, clama a mí y te enseñaré cosas, dice, grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, la gente dirá, ay, dichosos los que son sacerdotes. No, hermanos, eso es para todo el que quiere acercarse a Dios. No dice que Dios quiere acercarse a nosotros y que nosotros no nos acercamos a Él. Nosotros queremos los milagros de Dios, pero no el compromiso con Dios. Es como el que tiene una novia preciosa y dice, no, primero que me entregue la seña y después veo si me caso. Pero hay mujeres que son íntegras y dicen, primero te casas conmigo, chulo, y después lo que querrás. Cuando es una mujer vertical. Por eso es que nosotros tenemos que entender que nuestra relación con Dios es libre para el que la quiera tener. Está al alcance de todas las personas. Y si no me lo cree, vaya a Romanos en el capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 8.
Cerca de ti está, ¿qué dice? La palabra, la Biblia. ¿Y en dónde? En tu boca, dice, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice la palabra. ¿Ya se fijó? A todo aquel que le clame a Dios, Dios le va a dar sabiduría. Dios le va a dar conciencia. Dios le va a dar un estado especial de conocimiento. Porque no es un conocimiento que venga del hombre, sino es un conocimiento revelado por Dios, para que nosotros podamos comprender las cosas. Mire, yo he visto milagros que no tienen explicación, hermanos. No tienen razón de ser. No se puede explicar. Pero Dios lo hace. Ahora, yo no me voy a poner a quebrar la cabeza y ¿cómo lo hizo Dios? ¿Qué ecuación haría? Yo no voy a poner a averiguar eso. Yo lo alabo por lo que Él hace, por las cosas maravillosas que Él hace, cosas que no tienen explicación, Dios las hace. Mire, ya voy a terminar, oye, no quiero que se me vaya a desesperar. Gloria a Dios por ustedes que quieren oír la palabra. Había un joven que me llegó a buscar, me dijo, mire, yo quiero que me ayude porque me dijeron que usted me puede ayudar. Ay, le dije yo, la mente de uno es humano, el pecador, a prestarme plata bien, a mal palo se arrimó. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere. ¿Y qué le puedo ayudar? Le dije, ¿qué le puedo servir? Podemos encontrar un lugar, no me acompaña a tomar una tacita de café. Ah, está bueno, le dije, nos fuimos a tomar el café. Entonces me dijo, fíjese que yo, me dijo, tengo una posesión. Mi posesión es pequeña, pero al lado mío hay una posesión inmensamente grande. Y el dueño es un hombre muy rico y muy malo. Y me atormenta día y noche. Yo he pensado en ponerme mi arma y decirle, mire, matémonos. Bueno, a ese extremo me ha llevado. Entonces le dije yo, no, sí lo puedo ayudar. En guiarlo al que le va a hacer el milagro, le dije. Y él se sonrió. ¿Será? Sí, le dije, sí será. Le voy a enseñar primero quién es y usted, si quiere que lo ayude, tiene que hacer lo que yo le diga. Ah, yo hago lo que usted me diga, como de cabeza, lo que usted quiera. Bueno, lo primero es que le va a abrir su corazón a Jesús, le dije. Es cambiar de religión, va. No, le dije. Es cambiar su vida y su corazón. Y no usted, sino Dios. Bueno, ahí sí le cambió totalmente o quiere seguir con el problema de, no, me dijo, dígame pues qué es lo que hay que hacer. Y le abrió su corazón a Jesús. Y ahora que sí, ahora es mi problema, le dije, porque ahora yo voy a orar, yo lo voy a llamar a usted y vamos a orar para que Dios ponga de patitas en la calle a ese hombre y ya no lo atormente más. Miren, hasta se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, si Dios me hace ese milagro, se lo va a hacer. Y usted tan seguro, me dijo, es que yo lo conozco y usted no. Pero yo quiero que usted lo conozca. Sí, hermanos, que es la verdad. Él no me podía creer, igual era yo o peor. Pero llegó el momento en que comenzamos a orar y a pedir, a orar. Mire, me dijo, ¿qué libro me aconseja usted que lea? Hay un libro precioso, le dije. ¿Dónde lo consigo? Le dije, yo se lo voy a regalar, le dije. ¿Y qué libro es? Se llama San Juan, le dije. Puchis, esa es la Biblia, ¿no? ¿Y cómo que Puchis, le dije? El mejor libro de la tierra, le dije. Y lo mejor es que le enseñaron, porque con todo respeto usted es un ignorante en eso, o usted sabe de Dios. No, me dijo, no. Bueno, me dijo. Le encantó leer el Evangelio de Juan. Ahora que leo, me dijo, las 3 cartas de Juan. Sigo con Juan, siga con Juan. Y ahí siguió. Miren, él quería conocer a Dios porque se enamoró de Dios. Fue algo precioso. Les estoy hablando de alguien que jamás había tenido ese tipo de vínculo con Dios. Pasó el primer mes y me dijo, fíjese usted que aquel cliente ya no me molestó, me dijo. Espérese, le dijo, no cante victoria todavía. Espérese, le dije, Dios va a hacer algo lindo, porque ese hombre es muy malo.
Como a los 15 días me llamó frío. Mire, pastor, me dijo, pasó algo que no me lo puedo explicar. ¿Qué pasó? Le dije. Fíjese que ese hombre tiene un ejército que lo cuida, me dijo. Pero lo secuestraron, fíjese. Y ahorita mandaron una oreja y un dedo de él a sus hijos porque no se apuran en darles el dinero. Ya juntaron el dinero, le dieron el dinero y ese hombre nunca más volvió a llegar a ese lugar. Entonces me dijo, ¡ala, qué tremendo! Mire, le dije, Dios nos escuchó a nosotros, pero Dios no le hizo eso a ese hombre. Eso lo hicieron personas que no tienen principios, porque Dios no obra de esa manera. Pero él ha hecho tanto daño, le dije, que recibió. Por eso usted, le dije, debe ser recto. Porque miren, yo me puedo burlar de ustedes, pero ¿saben qué? A la vuelta voy a tener un encuentro con Dios y la factura va a ser 100 veces más fuerte de lo que yo les hice a ustedes. Que nosotros no creemos que Dios tenga ese poder. Mire, si usted va a Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Y dice, y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para su espíritu, del espíritu segará, ¿qué dice la Biblia? Vida eterna. ¿Ya se fijaron? Por eso les digo, anhelen conocer a Dios verdaderamente, porque ustedes no van a oír lo que yo les digo, van a decir, sí, yo ya lo experimenté, ya lo viví, Él me habla a mí, Él me dice. Antes una persona le dijo a mí, fíjese que Dios me habló a Puchicali, usted está loquito. Pero yo era un profano, ¿verdad? No sabía nada. Cuando me habló a mí, ya sentí diferente. Y me dijo, hermano, ¿y cómo le habló? En la Biblia, le dije. Pues es la palabra de Él, le dije, aquí nos habla Él. Yo abrí la Biblia y el versículo que leí, qué casualidad, era exactamente como anillo al dedo para lo que yo estaba necesitando. Porque Dios nos habla de tres maneras, hermanos. Nos habla por la Biblia, nos habla por profecía y nos habla por sueños también. Pero también usted tiene que estar bien a cuentas con Él, porque le cuento que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y a mucha gente que le habla de Satanás y no Dios. Por eso usted tiene que estar bien a cuentas con Dios, para que no le falseen la comunicación con Él. Eso es bien importante que nosotros lo mantengamos en consideración. Porque necesitamos de verdad tener comunión con Dios. Necesitamos tener sabiduría para esta vida. Porque la sabiduría de Dios produce paz en nuestro interior. No importa lo que suceda en el entorno, la paz de Dios llena nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el problema con el ser humano? Lo que estamos aprendiendo esta mañana. Consideramos que sí, eso lo dice Dios, ¿verdad? Pero yo he leído mejor el libro. ¿Sí? Es que el ser humano es así, arrogante, orgulloso, lo sabe todo, no necesita saber de Dios hasta que le cae la vida. Cuando viene sobre él la prueba, entonces dice, ay sí, es cierto, Dios sí sabe, yo no sé. Mire, si usted estudia a los filósofos de la antigüedad, a los griegos, o incluso a los que son más recientes, usted va a encontrar cosas como, por ejemplo, que nunca están todos de acuerdo. Tienen divergencia en sus planteamientos filosóficos, filosofía de sabiduría, ¿verdad? Pero hay uno que se llama Sócrates, y ese de verdad adquirió conocimientos enormes humanamente hablando. Era un sabio, podríamos decir, humanamente hablando. ¿Y qué descubrió Sócrates? Que no sabía nada. Amén. Yo solo he aprendido, dijo, que no sé nada. Le digo esto por una cosa: no se crea sabio en su propia opinión, porque es pecado, hermanos. Perdón que se lo diga, perdón que se lo diga. Si usted se cree sabio en su propia opinión, está en un gran error. Usted está pecando contra Dios, porque nadie sabe más que Dios. Él es nuestro creador.
Lástima que los que no creen, hasta que estén frente a Él, lo van a creer, pero lo van a ver de lejos. No van a estar con Él. Necesitamos tener ese conocimiento en nuestro corazón para que esa sencillez espiritual nos permita conocer la profundidad abismal del conocimiento que Dios nos da. Termino con esto. No eran ignorantes ni letrados en cuanto a su salvación. Si usted ve conmigo Hechos 4:12, dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. ¿Quién está diciendo eso, hermanos? Pedro, un hombre que era pescador, pero note cómo dice aquí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. Por eso la salvación es una palabra tan importante. Ha sido manipulada, pero la verdad es que Cristo es la salvación. Miren, no se confunda, no hay otro camino. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No hay atajos, solo un camino que se llama Cristo. Y nosotros lo estamos transitando. La salvación, miren, ¿cuál fue la salvación para Noé? El arca, amén. Ahora, fíjense pues, piense por un segundo si es tan bondadoso. El arca era un transatlántico, medía 150 metros de largo por 30 de ancho y 25 de alto. Era enorme, era un monstruo. Y cuando lo hizo Noé, caían al suelo de la risa de verlo, haciendo un transatlántico en un lugar donde ni agua había. Pero cuando Dios abrió, ¿sabe qué han descubierto los científicos? Que allá abajo de esta tierra hay más agua que en todos los océanos juntos. Y la Biblia no miente. ¿Cómo me gocé de ver esa información científica? Porque la Biblia dice que cuando llovió 40 días y 40 noches, todo fue cubierto por el agua, porque Dios dice que rompió esas fuentes internas y toda esa agua salió. En el cielo, en las nubes, hay 5 veces más agua que en el mar. Y nosotros no lo podemos creer, pero así es. Cuando llovió 40 días y 40 noches, no quedó un lugar que no cubriera el agua. Pero en el arca tan grande, los únicos que eran felices eran los animales. Y 8 personas fueron todas las que se salvaron. Pero eso se lo estoy haciendo referencia por una razón. Cristo dice que así será en estos días, dice. Ahorita Cristo es nuestra arca, pero no todos se van a salvar, hermanos, desgraciadamente. Mire esa arca tan inmensa. Y ¿sabe una cosa? Noé no quería cerrar la puerta porque decía, de repente alguno viene nadando y lo dejo entrar. Bueno, esto me lo imagino yo, que Noé haber estado ahí, siquiera alguno nadara y se acercara aquí, yo le echo la mano y lo subo. Tenía esperanza, pero llegó Dios y le dijo, quítate Noé, ya no. Y dice, y usted lo puede leer en su Biblia, dice, y Dios le cerró la puerta. Porque cuando Dios cierra, mis amados, nadie la puede abrir. Hoy está abierta la puerta. Hoy nuestra arca está a nuestra disposición. Va a llegar el día en que ya no. Y a veces, a pesar de mi dureza y de mi insensibilidad, cuando pienso en los que se van a quedar, lloro. Porque esas personas van a sufrir por la eternidad. Porque cuando uno se pone a pensar qué dichoso soy, que soy salvo, pero uno piensa y los que se van a quedar van a tener un sufrimiento eterno. Es horrible eso, hermano. Gloria a Dios que nosotros somos salvos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Mire, cuando viene Moisés y saca a los israelitas de Egipto, ¿se recuerda usted que se pusieron bien bravos con él? Ve qué bruto dijeron. Nos saca de ahí, nos trae frente al mar y ahí viene el faraón con el ejército.
¿Por qué no dejaste que nos mataran allá? Le dijeron, bien bravos estaban con él, lo insultaron. Y él fue con Dios y le dijo, ¿y ahora qué hago, Señor? Y le dijo Dios, ¿por qué me preguntas a mí? Yo ya te di todo el poder, ¿qué quieres que te dé yo? Levanta la vara. Y levantó la vara, fíjense. Y ante los ojos de incredulidad de todos, el mar se abrió. Pero ¿saben qué pasó antes que entraran a caminar en ese lugar seco que Dios preparó en medio del mar? Fíjense lo que les digo. Léanlo conmigo en su Biblia, por favor. Éxodo 14, verso 13. Mire cómo es Dios de especial con nosotros. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Se ahogaron, exacto. Todos los egipcios se ahogaron. Porque cuando Dios hace una acción es tremendo, hermanos. Son cosas que no tienen explicación racional para nosotros. La gente está atrapada en problemas y está perpleja. Pero estos hombres de Dios podían decirle a la gente cómo librarse de sus pecados y de sus cargas. Mire qué maravilloso, qué conocimiento. Estos hombres podían decirle a la gente cómo ir al cielo, porque los demás estaban mal. Termino con esto. Vaya a su Biblia, si es tan amable, a Mateo 7, versos 13 y 14. Mire cómo dice esta sencilla porción de la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que, ¿qué dice su Biblia? La hallan, porque hay que buscarla. Hay que buscarla. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hay cosas que creemos saber y no las sabemos, Señor. Nosotros podemos llegar a ser muy valiosos en nuestra comunidad, porque la necesidad es grande. Ayúdanos a darle nuestra vida a Cristo para su servicio, para que dediquemos tiempo a estar con Jesús, para saturar nuestra mente y nuestro corazón con la Biblia, para poder llevar a otros el mensaje de salvación. Dios los va a usar a ustedes para cambiar el mundo. Señor, ayúdanos a no menospreciarnos. Ayúdanos a comprender que tu propósito es usarnos como un ariete en contra de la ignorancia y poder hacer que las personas sepan que tu poder de amor se derrama en abundancia para que los podamos ayudar. Que ayúdanos a nosotros, Señor, que estamos aprendiendo tan poco, porque en realidad el conocimiento tuyo es tan vasto que esto es menos que una gota en un océano. Por eso te pido, Señor, que nos des paciencia, buena voluntad, deseos de buscarte y también servirte, Señor. Padre, mira este pueblo tuyo que tomó el tiempo esta mañana para estar aquí, porque venía con una expectativa de oír lo que tú querías decirles. Yo te pido que los bendigas con revelación, entendimiento y comprensión de tu palabra. Que sea tu palabra la que se albergue no solo en su mente, sino en su corazón, para que ellos sean benditos en su entrar y en su salir, para que encuentren un sentido para sus vidas, para que comprendan que la vida no es la rutina ordinaria que tenemos cada día, para que comprendan que hay algo más, muchísimo más grande, que tú nos has preparado, Señor. Bendícelos, Señor, te lo suplico, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento y un anhelo ferviente, una sed de conocer tu palabra, de conocerte a ti, de encontrar las respuestas
que ellos anidan en su mente y en su corazón, porque tú anhelas revelarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Te pido, Señor, que tu bendición sea abundante en el anhelo de buscar la salvación que ellos tienen tener a través de ti, Señor. Que el Espíritu Santo llene todo su ser en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobreabunde en este día en sus vidas. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.